Gobiernos y ONGs de derechos humanos, muchas financiadas por lo general por Estados Unidos y por fundaciones privadas, argumentan que es necesario respetar el derecho humanitario, algo indiscutible, pero para garantizarlo deben intervenir en los países. Esta premisa es aplicada para unos sí y para otros no. Así, por ejemplo, hoy vemos migrantes reprimidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses en plena frontera con México. También vemos miles de almas naufragar en el Mediterráneo. Pero los ojos solo se posan sobre naciones cuyos estados figuran como incómodos para el orden mundial establecido. ¿Derechos humanos para quién? Derechos humanos, treta y chantaje, arma para la satanización e intervención en naciones soberanas. Derechos humanos a la carta. Pongamos el punto en la I. Los derechos humanos se mueren. ¡Viva el Estado securitario! Así lo afirma el político y analista Robert Charbin. Para él, tan pronto como las guerras coloniales terminaron con la victoria de los movimientos de liberación, después de que las tropas norteamericanas fuesen expulsadas de Vietnam, los ideólogos al servicio de los dominantes, seguidos con entusiasmo por sus estados, redescubrieron los derechos humanos, instrumentalizándolos contra el comunismo y las carencias democráticas de los estados que los encarnaban. Pasando la página de torturas y masacres practicadas en las antiguas colonias y en Vietnam, las potencias occidentales pasaron a la ofensiva sin el menor complejo, en nombre de la libertad. Durante varias décadas, toda la vida política fue examinada bajo la lente de los derechos humanos. Se volvieron indignos aquellos que no se alineaban con la hipocresía e impostura de los poderosos, cuya indiferencia a la miseria del mundo permaneció, sin embargo, perfectamente estable. El derecho humanitario surge como un instrumento para desbloquear los puntos que se tratan de manera muy restrictiva en el derecho internacional general clásico, cuya base fundamental es la Carta de las Naciones Unidas, en particular, el principio de igualdad soberana de los estados y el principio de no intervención. La globalización liberal necesita una sociedad internacional sin fronteras donde puedan desarrollarse las empresas transnacionales. La OTAN, con la capacidad para sustituir a la ONU, se convierte en la portadora de los valores occidentales humanistas, defensores de los derechos humanos. En la práctica, en los hechos, la cuestión de los derechos humanos ya no es una prioridad, se envía de vuelta al basurero de la historia occidental. Yo he visto cómo más y más los conceptos de derechos humanos han sido corrompidos y como más y más los derechos humanos se usan no para ayudar a los pueblos, sino para derrocar a gobiernos, es decir, para calumniar a gobiernos y facilitar una intervención militar, porque la propaganda mediática contra Muammar Gaddafi, la propaganda mediática contra Saddam Hussein, etc., las acusaciones de los horrores, las violaciones de derechos humanos de Saddam Hussein, de Muammar Gaddafi, etc. ¿Por qué se hizo todo ese alarde? ¿Por qué las hipérboles de esos años? Pues precisamente para que la opinión pública aceptase que una acción militar y un derrocamiento del gobierno por la violencia fuese, digamos, si no aceptable, al menos tuviese una cierta legitimidad. Mira, hay unas nociones que nosotros hemos tenido y hemos mantenido desde la marcha patriótica desde hace mucho tiempo, desde 2010 para acá, que desde el Bicentenario, y creemos obviamente que eso es un arma no solamente de aquellos que ostentan el poder y de Naciones Unidas como tal para mercantilizar los estados, sino que también es una forma opresora del imperialismo para llevarnos donde nos quieren llevar con el esqueleto de los derechos humanos, que más allá de ser 30 artículos, es un mecanismo de dominación, sobre todo a aquellos que
que están aquí dispuestos a dejarse joder, ¿no? Doble rasero. Los gobiernos que hacen parte del Grupo de Lima, cuestionados por sus prácticas en materia de derechos humanos, presionan por un cambio de régimen en Venezuela, mientras sus pueblos, que defienden sus derechos y territorios, están sentenciados a muerte. El 62% de los asesinatos por razones políticas en América Latina ocurre en Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras, todos pertenecientes al Grupo de Lima, aquel que fue constituido en 2017, luego del estruendoso fracaso de la estrategia de Estados Unidos contra Venezuela en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Aquí en Acapulco, antes decían, hay un muerto. Ahora dicen, otro muerto. Algunos los han asesinado en sus comercios, otros son asesinados en sus taxis, otros son asesinados en la vía pública. Entonces, eso está pasando. En México, los asesinatos selectivos están a la orden del día y el ícono de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes de la policía y la mafia organizada de camino a una protesta sigue latente. El escándalo, el hallazgo de 12 fosas clandestinas durante la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, mucho más de 43 cadáveres, ninguno de los estudiantes. Entre agosto y octubre de 2017, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dependiente de la Secretaría de la Gobernación, se denunció en promedio la desaparición o extravío de una persona cada 90 minutos, o lo que es lo mismo, 1.411 personas en 3 meses. Y estas son cifras conservadoras. Diversas organizaciones de derechos humanos calculan que podrían ser quizás unas 100.000 personas desaparecidas y que cada año desaparecen unas 20.000 personas migrantes en su paso por México. Seguimos preguntándonos cuándo las instancias internacionales volverán sus ojos y su atención a México. ¿Cuándo lograremos que el gobierno de México deje de ser consecuentado por la ONU y por la Organización de Estados Americanos? Brasil. La Comisión Pastoral de la Tierra asegura que la cifra de líderes sociales y campesinos asesinados en 2017 como consecuencia de disputas por la tierra fue de 65, la más alta registrada desde 2003, cuando el número de víctimas mortales se elevó a 71. Las víctimas son asesinadas indirectamente por la expansión del latifundio, del agronegocio, de la minería y de las grandes obras de infraestructura. Aplican los derechos humanos con una selectividad que yo llamo derechos humanos a la carte, de manera que hoy sí, mañana no, derechos humanos con respecto a este país sí, con respecto a este pueblo no. Critico las violaciones del derecho a la libertad de expresión en este país, pero en este otro no lo critico. Ese problema de, digamos, la selectividad sistemática, que lo que viene a hacer es, en el concepto de fake news, tú tienes una situación de fake news, de fake law, y de lo que yo llamo fake diplomacy.
Selectividad sistemática, justicia según los privilegios e intereses. La doble moral, el doble rasero, desfilan por una larga alfombra roja desde Centroamérica hasta la Patagonia. Honduras. En 2017 se desataron protestas en rechazo a unas elecciones presidenciales irregulares en las que observadores internacionales y dirigentes de la oposición denunciaron manipulación y fraude. Grupos armados y cuerpos de seguridad asesinaron en ese momento a 31 personas vinculados a las protestas provenientes. En Guatemala, hasta octubre de 2017 se habían registrado 328 ataques contra defensores de derechos humanos, entre ellos 52 asesinatos, de los que 45 fueron perpetrados contra mujeres, según la Procuraduría de los Derechos Humanos de un país donde se vive una campaña vía redes sociales y medios de comunicación que difunde un discurso de contenido racista, sexista y patriarcal contra quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Guatemalteca entre 1960 y 1996, debido a que muchos de los responsables aún son parte de estructuras de poder. El simple derecho a que los pueblos sean libres, a que los pueblos se rebelen. En Colombia es una burla el decir que tenemos 7 bases norteamericanas en el territorio, de que hay hambre, que hay hambruna, que los niños se nos mueren de hambre, de que la inseguridad campea en territorios como el Chocó, como Córdoba, como el Cauca, ¿cierto? Y estos organismos que velan por los derechos humanos en sus informes, y lo veíamos ahora con el relator que viene a los territorios de ONU, no pasa de ser una carta de una cantidad de cosas donde dice que está mal en un país, pero que efectivamente no pasa a ser eso. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿De qué vale que nosotros le hagamos venia y saludos y aplaudamos que este tipo de estudios se hagan si efectivamente eso no apunta a ningún lado? Es decir, un gobierno neoliberal como el que tenemos en el momento no le presta ni miga atención a lo que diga un relator de Naciones Unidas. Yo creo que el ejercicio del pueblo tiene que ir más allá de mirar si una carta, si una declaración dice o no dice cosas. Creo que hay que luchárselas de otro ángulo. En Argentina, luego de una década de juicio a los genocidas y represores durante la dictadura militar, el gobierno de Mauricio Macri procedió a otorgar beneficios a los mismos como prisión domiciliaria. En Argentina, el mantra globalizado de los derechos humanos corre en sentido contrario al ejercicio y reconocimiento de tales derechos. Se intenta hacer olvidar a la sociedad los crímenes comprobados y las agresiones contra los derechos humanos, negando a víctimas, responsables, la memoria inmediata y la reparación de las víctimas. ¿Y qué decir de lo que ocurre en Estados Unidos, autoproclamado juez y verdugo del mundo? Según muestra el documental del director alemán Werner Herzog, en el abismo, en pleno siglo XXI, en 38 de los 50 estados de Estados Unidos, la pena de muerte aún es legal. El sistema justifica la prohibición de contacto corporal de un prisionero con amigos y familia. En Estados Unidos de América, el sistema penitenciario es un negocio. Se alaba la productividad. Los privados de libertad no tienen tiempo, ni materiales, ni incentivos para elaborar obras de arte. Casi 1 millón de prisioneros trabajan elaborando muebles de oficina, chalecos antibalas y prendas textiles, zapatos y ropa. Cobran por este trabajo 0,3 centavos de dólar al día. Un privado de libertad al cual se le imputa un determinado delito en Estados Unidos no puede recibir visitas hasta que se le haya dictado condena. Su abogado defensor, por otro lado, no debe emitir juicios de valor de forma pública con respecto al caso hasta que se instale formalmente el juicio. Los delitos de conspiración y traición a la patria en Estados Unidos se pagan en el mejor de los casos con cadena perpetua y en el peor con inyección letal. Las opiniones emitidas por el Departamento de Estado y la Casa Blanca sobre la grave situación de los derechos humanos en lo que respecta al trato de políticos presos en Venezuela solo evidencia la doble moral imperial. He visto la selectividad. He visto cómo órganos que debían ser neutrales, órganos que debían ser neutros, pues aplican el derecho, digamos, a la carte. Lo aplican hoy así y mañana asado. Lo aplican contra un Estado, pero no contra otro Estado. Y entonces, tomemos por ejemplo el caso de Venezuela, cómo es que el alto comisionado de derechos humanos, Zeid Ra'ad el-Hussein, se arroga a él mismo el derecho de escribir un informe sobre Venezuela que ni la Asamblea General ni el Consejo de Derechos Humanos le había permitido.
incredible charade taking place, which the world is looking at with utter astonishment. Poor, miserable people, families, mothers, children, fleeing from terror and repression for which we're responsible. And in reaction, they're sending thousands of troops to the border. The troops being sent to the border outnumber the children who are fleeing. And with a remarkable PR campaign, they're frightening much of the country into believing that we're just on the verge of an invasion by Middle Eastern terrorists funded by George Soros, so on and so forth. I mean, it's all kind of reminiscent of something that happened 30 years ago. You may recall in 1985, Ronald Reagan strapped on his cowboy boots and got in front of television, called a national emergency because the Nicaraguan army was 2 days' march from Harlingen, Texas, just about to overwhelm and destroy us. And it worked. I mean, this spectacle is almost indescribable. Los derechos humanos son un conjunto de principios que se luchan, se viven, se sienten para alcanzar la igualdad y justicia en lo económico, político y social. Hoy están siendo utilizados como armas mortales. El fin justifica los medios y en nombre de la defensa de los derechos humanos que se aplican a la Carta, paradójicamente se invaden países, se lanzan bombas, se apuntan los fusiles, se asedia gobiernos constitucionales, se promueven bloqueos económicos, muere gente inocente. Pusimos el punto en la I.